río. Era al entrar la Sauceda y estaba el río en la misma puerta, que mi madre se ponía a lavar allí en la misma puerta. Y me acuerdo un día que estaba yo tirando chinito arriba de una pedra a mi madre que estaba lavando. ¿Eso va a salir ahí todo? Oh. Y teníamos nuestro huerto, teníamos nuestras gallinas, teníamos los cochinos, teníamos de todo allí. Que en clase de pobres no estábamos muy malamente. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. La Sauceda era un pueblo. Ahí estaba su iglesia, estaba su... vamos, todo, era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias, de carboneros, de trabajadores, para escorzar, que era lo único que había en el campo, el trabajo de la escorza, el carbón, arrancar las cepas de brezo que también se vendían, las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias que comían de eso. La campana la colgaron allí en un chaparro, que hasta un tío mío lo bautizaron allí con la campana puesta en un chaparro. Colgaron un chaparro. La campana era muy vieja en la Sauceda. Yo no sé el tiempo, los siglos que llevaría, ni... Total que ya hicieron una iglesia nueva en 1923, porque tenía la fecha puesta de cuando la fundaron. Mi casa tenía teja. Y la de mi abuela, que estaba mucho más para arriba, en el Morá, también era una casita de teja. Y después había muchas socitas también, pero también había muchas casitas de teja, sí. Que todavía hay unos cuantos cazarones que están las paredes todavía hechas. Que yo he ido mucho allí con mi yerno también, mi hija. Mi padre tenía cabritas, hacía carbón, lo que encartaba en el campo. Tenía un huertecito, que estuvimos no hace mucho, en mayo estuvimos allá arriba donde yo nací, que todavía está allí el cazarón, están los novias del pan, está el huerto, donde mi madre vivió. Mi abuela tenía una tienda allí. ¿Sí? Mi abuela tenía su tienda, que es la que le daba de comer a los carboneros, que entonces tú sabes que hay mucha gente en el campo, los carboneros y los corcheros, en fin. Y entonces ella también con mi madre, creo que iba a repartirle a las tiendas, mejor dicho, a las casas particulares, ¿comprendes? Que gente que no podía venir, pues ella tenía su bestiecita y entonces pues iba a llevarle el suministro. Aparte del propio comité organizado que había en la Sauceda, donde tenían cuestiones comunitarias como la siembra de cereales, el ganado comunitario, el molino comunitario, el horno comunitario, todo esto te daba cierta idea de esa comuna en la que vivían en la Sauceda. Eso es lo poquito que yo puedo saber de mi abuelo. Luego, aparte, las actividades que realizaba, el huertecito que tenía, como lo tenían todos, una burra que tenía, que fue con la que huyó mi abuela, eso sí es un dato contrastado, bueno, las cabritas, etcétera, ¿no? Lo demás y la paradoja que se da es que yo creo que sé más de mi abuelo por lo que imagino de él que por lo que me contaron. Según decía mi madre y decía mi abuela y decía la gente que hemos conocido, porque aquí había un tal Pepito Chico, que mi padre nunca tuvo enemigos, ¿lo comprendes? Nunca tuvo enemigos. Y ese me lo contaba, digo, tu padre era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. Trato con todo el mundo porque trataba con los carboneros, con la gente de las leñas, de todo, las corchas, en fin. Fue una aldea o pues un pueblo donde hubo había más gente quizás que en Corte, ¿eh? O sea, había bastantes vecinos. Esto lo arrasaron, esto no tenía vuelta de hoja, aquello fue... todavía hay quien no se lo explica, ¿no? Por qué se hizo ese bombardeo tan cruel con estas personas. Y las casas quedaron así, y salvo que ahora han rehabilitado para el turismo rural y demás, esto se ha quedado tal como era. Más para arriba está el molino, está lo que fue la ermita, donde tuvieron a los detenidos que se han encontrado en la fosa del Marrufo, y esa es más o menos la historia. A nuestra espalda está el Valle de la Sauceda, que se convirtió en el último refugio de la población republicana de la provincia de Cádiz que huía del avance de las tropas sublevadas. Era un lugar estratégico, puesto que era el último refugio de la provincia de Cádiz que se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la Segunda República, y era un paso hacia la capital de la provincia de Málaga, aún en poder del gobierno republicano.
y vinieron a mi casa y se llevaron a mi hermano también. Se lo llevaron a Medina. Medina era cabeza de partido y yo no sé, por eso sería llevárselo allí. Lo llevaron allí y lo tuvieron 6 días. Mi padre iba todos los días a verlo. Con un caballo, una yegua, tenía un caballo y una yegua, unas veces iba la yegua, otras veces en el caballo, pero iba todos los días. Llevarle un bocadillo, a ver, en fin, a verlo. Y a los 6 días, que esos 6 días, pues cuando llegó allí le dijeron que lo habían sacado a darle un paseo. Y se lo habían llevado, por lo visto, los trajeron a Casas Viejas, a Benalú. Y allí lo fusilaron, por lo visto, en Benalú. Y entonces, pues mi padre, pues ya mis hermanos, cuando vieron aquello, entonces mi hermano Paco y mi hermano José, y mi hermano Antonio, que estaba casado, que es el que reza, que está en el Marrufo, pues, ¿qué iban a hacer? Por quitarse del medio. Pues se vinieron aquí a la Sauceda, que era lo único que quedaba, que no estaba cogido ya por las fuerzas nacionales, ¿sabes? La República, hombre, pues aquí había unos pocos comunistas. Era la República, pero había comunistas también. Aquí en la calle ya había una venta ahí, y pusieron un comité ahí, y traían cabras, vacas, y mataron unas pocas ahí, y nos surtíamos repartían carne y eso. Nosotros teníamos unas cabras y yo maté unos cuantos cibos, unos cuantos veces, y de eso nos surtíamos. Cuando vinimos aquí a la Sauceda nosotros, nos acogió un señor que vivía en esta casita, que era un tal Castro, y aquí estuvimos los 3 o los 4 meses que estuvimos aquí, que tenía un hijo de mi edad, más o menos, un poquito mayor que yo, 1 año o 2 mayor que yo, que este hombre cuando lo mataron, mi cuñado Juan Gutiérrez, el dueño de Tempú, lo recogió allí a su casa y allí lo tuvo hasta que fue un hombre. Luego no sé yo el camino que cogió, no sé para dónde cogería. A medida que iban avanzando las fuerzas nacionalistas, estos comités de defensa y de resistencia pues tuvieron más dificultades a la hora de organizarse. Sabemos que había comunicación entre los comités de defensa y de resistencia, por ejemplo, de Jimena, el comité de resistencia de la Sauceda de Corte, el comité de resistencia del Marrufo, y entre ellos había diversa comunicación a nivel de esta predisposición a la resistencia armada al avance de las tropas nacionalistas. Reivindico el derecho que tenían estas personas a organizarse, a manifestarse y a luchar por sus intereses como obreros y como jornaleros y como trabajadores. Es decir, no hay que andar tampoco haciéndole el juego a los que tienen el otro discurso, ¿no? Y decir, no, es que como eran pobrecitos campesinos, pobrecitos jornaleros, ellos no se metían en nada. No. Si mi abuelo era parte del comité o de algún sindicato y demás, yo me siento orgulloso de ello. Mi padre, lo único que yo, para mí, eso fue lo que antes poco antes del movimiento, hubo unas elecciones y mi padre y mi hermano votaron a la izquierda. Y ahí está todo el asunto, que eran izquierdistas y había que quitarlo del medio y ya está. Yo desde niño siempre, como te contaba antes, quería tener un abuelo, ¿no? Y anhelaba el tener un abuelo. No lo pude tener, si mi madre si me contaba que había desaparecido, que lo habían fusilado, lo habían matado en la guerra, y esa falta siempre me quedó, ¿no? Entonces, en vez de expresar y decir esto, decir lo otro, como no lo tenía, pues tendía a interiorizarlo y quedarme con mi anhelo y con mi ausencia y nada más, ¿no?
y a los 2 minutos o 3 se presentó un avión de los ratas, estos que le decían ratas, de esos de 4 alas, que eran, y por aquí tiró 2 o 3 bombas, por aquí cerca. Y ya pues todo el mundo empezó a quitarse el medio, a coger cosas para salirse, porque dijeron ya está, ya aquí la aviación hoy ya no nos escapamos. Y mi padre ya recogió las bestias y empezaron a coger cosillas, lo que pudieron a cargarlo las bestias, y a ratillo vinieron 3 aviones, de la misma clase pero 3, y ya salieron a pepinazos aquí por todos lados y ya todos Dios corriendo, cada uno por donde pudo. El mando sublevado planteó la ocupación de la Sauceda desde 2 vertientes. Por una parte, mediante una operación de ocupación terrestre, complementada, por otra parte, por una operación de la aviación. Bueno, mi madre me contaba que había mañanas que no sabía por dónde iban a coger, aplastados, porque cuando entraban los aviones, donde más monte había, más bombardeaba, porque se figuraban que allí estaba la gente escondida. La población aquí refugiada estaba compuesta por unas 800 personas, la mayoría de las cuales tenían escopetas de caza y 100 personas tenían fusiles. Frente a esta defensa, digamos, menor, el mando sublevado planteó una ofensiva de gran envergadura, con 4 columnas procedentes de distintos puntos geográficos, muy bien armada, muy bien equipada. A mi madre pues le quemaron la casa porque no era una casa, era una choza pero en muy buenas condiciones, según decía mi madre. Y se quedó pues sin nada, sin ropa, sin muebles y sin nada. Y tuvo que irse con mi abuela, porque otro sitio no había donde irse. Resulta que tuvieron que salir huyendo porque abrasaban con todo, quemaban, violaban a mujeres, les rapaban el pelo, bueno, una masacre. Y a los niños los mataban, y entonces mi abuela tuvo que salir con sus 3 hijos y ya su marido ya ni lo volvió a ver ni nada de nada. Nos quedamos 3 familias, nos quedamos las 2 de edad. No había hecho mi padre nada y los otros igual. Y esos que entraron al otro día, mi casa la quemaron, metieron fuego y a nosotros, a mi padre se lo llevaron. Sentimos los tiros de cuando lo mataron, pero no podemos decir el sitio donde fue, porque no estábamos dentro de la casa, nos asustados. Y nos echaron para Jimena. Ese hombre lo mataron porque uno que venía de Cortes, que le decían Diego Cacerda, fue alcalde y venía a la sociedad a pedir votos y eso. Decía, muchacho, votá, eso lo escuchaba mi padre, votá, que tendrás una mejoría después. Y yo no voto por la derecha. Y cuando vino y se lo encontró el hombre, tenía una tiendecita. Y se quedó allí, venía, y dice, hombre, ¿no quisiste votar? Y entonces los pusieron allí en los caigos que de la iglesia, papá, hay unos caigos allí. Pues nos contó de que aquí habían fusilado a un tío de mi madre y habían fusilado a otros más. Y aquí para abajo era donde la había él cogido y la había enterrado, que ahí tendrán que estar los majanitos donde él lo enterró, porque le dio lástima y diría, pues esto se lo van a comer los bichos. Pues a él le dio lástima y agarró y los cogió, abrió un boquete ahí y los enterró, pero él no lo obligó a nadie. Eso lo hizo él porque era una persona humana y no quería que los bichos se lo comieran, y no lo enterró ahí. Hay un episodio que lo recuerda mucho la gente de Alcalá y es la llegada, una vez tomada la Sauceda, de camiones y familias enteras y grupos de personas que llegan a Alcalá, que en un principio llegan a la zona conocida como el Prado, que es un prado, actualmente el campo de fútbol que está allí, y entonces recuerdan cómo llegaban camiones cargados de enseres, muebles, animales, familias que fueron depositándose allí y que automáticamente las nuevas autoridades civiles
y militares empezaron a disponer de ellas. En muchos casos pertenecían a las familias que volvían, pero en muchos otros casos eran de personas que se les había provocado la huida y teóricamente habían abandonado sus bienes. Que después llegaron allí, le quemaron la casa y lo único que le salvó ella, que me contaba que salvó, era la máquina de coser, que la tenía enterrada en medio de unas coles. Fue lo único que decía que le había quedado. Los demás, todo, lo había perdido, porque a la casa se la quemaron, o sea, la choza. Mi madre también me contaba que de donde estaban ellas escondidos, vio un camión con sus muebles. Con sus muebles. Mi madre tenía una casita muy buena de obra y pues ella toda era de teja. Hombre, habría otros más eso que tenían de chocilla y cosas de esas, pero mi madre era buena, al lado de un riachuelo que hay por allí, una garganta. Y entonces pues mi padre cogió con la familia y todo y nos fuimos para San José del Valle. Y cuando llegamos allí al cuartel de la Guardia Civil, pues allí se quedó mi hermano, mi padre y el otro muchacho, y a nosotros, mi madre y mis hermanas, y a mí, venga, ustedes se pueden marchar, ellos tienen que estar aquí por lo menos un día, que tienen que declarar, que se pueden. Y ya no volvieron más. El mismo día de la ocupación se produjo la muerte de 50 personas refugiadas en el Valle de la Sauceda y en el otro punto geográfico también se produjo la muerte de 20 republicanos a manos de las tropas mandadas por el alférez José Robles, que mandaba la columna procedente de Ubrique. Se puede decir que el mismo día de la ocupación comenzó la represión física contra los republicanos. Se tiene constancia de fusilamientos, al menos a partir del 1 de noviembre de 1936. Iban amarrados uno al otro y que se escaparon. Por cierto, uno de los que lo llevaban, un tal Laurín, lo pegó un reempujón o algo y lo echó abajo en el camino, lo echó abajo del camioncillo que lo llevaban para que se escaparan. Pero en un alambrado que había, por lo visto uno se metió por debajo, el otro se metió por medio y allí se quedaron enredados y allí los mataron. Allí creo que lo acribillaron a los dos, allí enredados. ¿Cómo van a dejar a mi padre en el valle y mi hermano Antonio se lo van a traer en Marrufo? Digo yo. Pues probable que mi padre esté en Marrufo también. Y cuando entró el franquismo allí, el teniente que estaba en el Marrufo, el teniente Robles, don José Robles, una orden dio allí para todos los vecinos para que nos fuéramos al Marrufo y dejar todas las cosas allí, nos llevamos los puestos nada más. El cortijo del Marrufo, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera y de propiedad privada, fue ocupado por las tropas sublevadas en la tarde del 31 de octubre de 1936 y la columna que él ocupó fue la mandada por el alférez José Robles Ales, comandante de la Guardia Civil de Ubrique. Inmediatamente aquí se instaló un destacamento militar, precisamente al mando también de José Robles, y en definitiva este cortijo se convirtió en un lugar de apresamiento, de detención, de tortura y de fusilamientos masivos. Andábamos sueltos, hombres, mujeres, chiquillos. Los chiquillos y las mujeres dormíamos en unas mantas allí
una pequeña iglesia que hay allí, en el suelo, y aquello tiene buenas habitaciones, el Cortijo del Marrufo, y los hombres andaban sueltos, aunque los iban matando a poquillo a poco, pero sueltos. Cuando mi padre vio aquel meneo, pues fue a una finca que le dicen Diego Duro, y fue por mí y me trajo. Dice, lo que sea de uno, que sea todo. Y nos metían un brazalito que hay ahí para abajo, enfrente del Cortijo del Marrufo. Yo era chica, pero eso se me quedó a mí aquí clavado, porque sonaban las metralletas, ta, 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 y mi madre lloraba mucho y decía, hija, eso es matando. Eso es matando. Y los estaban matando en el Marrufo porque ahí los traían a camión y los mataban. Que íbamos andando por la carretera, sin escuchar yo a mi padre. Y por lo visto había llovido también. Y había llovido porque a mí no me ponían, yo andaba algo. Y yo iba en brazos. Entonces, pues, íbamos por ese sitio, maldito Marrufo ese, por la carretera, entonces llamaron a mi padre y mi madre. Y entonces fueron, entonces mandaron a mi padre para con nosotros. Mi madre ya no volvió, mi madre no volvió. Mi padre a la cuenta fue a buscarla y no lo dejaron. Ya mi madre no volvió más. Porque relataba este amigo mío cómo su madre recordaba que durante las noches algunas mujeres las sacaban de allí, a mujeres que habían pelado al rape y le habían proporcionado el aceite de tortura que solían aplicar en aquella época, e incluso algunas la habían fusilado, previamente a fusilarla la habían violado. Entonces ahí me contó Paco el Mutilado, que era un maestro que tuvimos otro aquí, que era jefe de la falange, no sé si le habría mentado, la mentaba Paco este, y él me contaba que allí mataba por matar. Y él decía que le daba mucha pena de tener que matar a una persona a sangre fría, ¿comprendes? Me contaba Paco a mí, ¿sabes? De ahí me da mucha pena tener que matar a una persona a sangre fría ahí, sin tener por qué, pero lo ordenaban, ¿sabes? Lo ordenaba que había que matar, y ya está. Y entonces le dijo uno de los falanges, le dijo, ¿tú dónde vas? Dice, yo vengo por las cabras mías que están aquí. Y por las cabras no te las llevas. Cabras no te las llevas porque las cabras las tenemos nosotros aquí y son para nosotros. Entonces lo cogieron a mi padre, según me han contado a mí, que lo cogieron y lo amarraron allí a un chaparro y le pegaron 2 tiros y lo fusilaron allí, en el Marrufo. Hasta que los iban a matar, los encerraban por la tarde, creo, que yo no me daba cuenta, yo era un chiquillo, pues yo no me daba cuenta, pero lo sé por mi padre y los poquillos que salvaron allí, que fueron muy pocos. Parece ser que el teniente Robles elaboraba una lista diariamente de las personas que al día siguiente iban a ser fusiladas. Esas personas eran llamadas, eran recluidas en la ermita y a las claras del alba eran fusiladas. Como digo, la secuencia podría ser de unos 3,6 asesinatos diarios. Esos que mataron los tuvieron allí un tiempo para abrir los hoyos, para abrir la sepultura. Los tuvieron allí un tiempo y los iban matando, como he dicho antes, a poquillo a poco, y ellos mismos abrían los hoyos. Luego los fusilaban, iban otros a alzarle la tierra y las piedras encima. Allí están los manitos, unos con 3, otros con 5, otros con lo que el teniente Robles mayormente en la oficina apuntaba que había que matar. Que el dueño de Marrufo, que era un tal Guerrero, no sé el nombre, tal Guerrero, y le dijo
al teniente Robles que no quería que su finca fuera un cementerio. Entonces, por lo visto, los cogían y en vez de hacerlo donde lo estaban haciendo los demás, haciendo las muertes esas, se los llevaban, los repartían en las fincas individuales por ahí, repartidos, para que no estuvieran allí, pero siguieron matando, que en las fincas repartidos por ahí. Y el otro era de, yo no sé, de aquí de la Saucea, yo no sé de dónde era. Y dice que les hacían unas balas a los milicianos, no sé. Y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho? Dice, yo nada, igual que este hombre, yo no he hecho nada. Y como a él sabían que hacía aquello, a mi padre eso, y entonces los cogieron. Y los cogieron en la carretera adelante, ahí firmaron el Marrufo para que los mataran. Los cogieron en la carretera adelante y en el Cándalo los hicieron que abrieran el hoyo. 5 de que iban y 5 hay allí, y allí los mataron. Hoy día hemos demostrado que efectivamente había una fosa común e incluso había testimonios que relataban cómo los días de lluvia muy intensa los restos de cadáveres salían a la superficie. E incluso hay testimonios casi espeluznantes como relatan cómo los animales salvajes de la zona, cochino o jabalí en concreto, se veían con restos de cadáveres. Se me viene a la cabeza horror. Es decir, lo que allí se tuvo que vivir debió de ser horroroso, debe ser un horror terrible, ya no solamente de temer por la propia vida, como así la dieron, sino sobre todo el miedo, ¿no?, a perderlo todo, a perder la vida, a perder esa libertad en la que vivían, esos hijos que tenían, o dejar huérfanas, o dejar viudas. Es algo difícil de explicar, pero es una repulsa absoluta, ¿no? Repulsa absoluta a lo que el ser humano puede llegar a hacer en un momento dado, ¿no? Y sobre todo con ese ensañamiento, con ese odio, ¿no?, hacia unas personas que lo que intentaban defender era lo que tenían, era su propia vida, su propia libertad en el lugar donde vivían, su propia familia y nada más, pero el ensañamiento fue brutal. Esta población de la Sauceda, el pueblo como tal quedó destruido, la población quedó dispersa, el hilo conductor se perdió y no hubo esa transmisión durante estos 76 años como para poder mantener esa memoria viva y sobre todo esos familiares localizados. Y mi madre se quedó con 8, después de él murió 1, ya se le habían muerto 3, porque mi madre tuvo muchos. Ahí en una casita lata muy mala, pues ahí nos estuvieron criando todos. Y ahí cada uno salimos como pudimos. Mi madre a los 6 años se murió mi madre y ya no nos quedamos solos. Nosotros teníamos mucho miedo, muchísimo miedo. Y no, yo nunca, ¿y tu de qué murió tu madre, Lola? Digo, mi madre cuando yo nací. Bueno, es que lo digo todavía. Mi madre cuando yo nací se murió. Yo no la conocí. Yo nunca, porque hemos tenido siempre mucho miedo. Yo, en mi padre, en mis hermanas, la hermana de Paco, la madre de Paco, pues como siempre ha conocido llorando, pues no dice nunca nada. Y claro, y tuvieron que salir todos, pues eso, huyendo. Mi abuela con una niña de días, mi tío que tenía 3 o 4 añitos y mi madre que tenía 7 para 8 añitos. Dice, y fue horroroso.
Mi abuela siempre con el miedo encima, mi madre igual. Era una persona que se conoce como sufrió tanto, pues lo llevaba encima. Cayó enferma mi madre y la obsesión suya era de que la mataban. ¿Y lo que consiguió de que se suicidó? Y era la obsesión suya esa, eso que la mataban, y hasta que ella se suicidó porque era una presión la que tenía encima muy grande, muy grande. Mi abuela, la madre de mi madre, y mi tía, la hermana de mi madre, ellos vivían muy retirados de nosotros, lejos. Cuando se formó lo que se formó, cada uno cogieron para un sitio. Así decía mi madre. Entonces creo que mi abuela, con su marido y mi tía y más familia de allí, se fueron por la parte, ellos iban como para irse para Málaga por ahí, que creo que cruzaron un río, no sé qué río será, que algunos se iban ahogando, y allí lo cogieron los moros, allí dice que lo cogieron los moros, y se lo trajeron aquí a Algeciras, a los que cogieron. Entonces ella cogió a los 4 niños, con una burra que tenía, y se vino para Jimena. Y cuando llegó a Jimena, la detuvieron en el juzgado, donde estaba el juzgado puesto, que allí era donde sujetaban la gente, para darle el salvoconducto, tomaban declaración, le dieron su salvoconducto y se fue para Castella Viejo, para el castillo. Y allí nos hemos criado. Mi madre se echó a trabajar, lavar, planchar, pintar, coger garbanzo, coger poleo, a hacer picón, a todo lo que hubiera que hacer. Imagínate que decía un pequeño campesino que tenía, no sé, creo que mi abuelo tenía 12, 14 o 20 trabajadores trabajando en el carbón y el cuidado de los cerdos y esto, a irse mi abuela con sus 4 hijos a la línea, a vivir en una barraca y vivir del poco contrabando que se hacía trayendo café y tabaco a la estación de San Roque, ¿no? De eso vivía, en la miseria. Pues yo más o menos era feliz porque mi madre se mataba porque tuviéramos un pedacito de pan. Al eso es que una vez fue por tagasnina, a coger tagasnina, que la cogía por saco. Y en un cortillo llegó y le pidió un poquito de pan. Y le dieron una rebanada de pan y no se la comió. Nos la llevó a nosotros. Porque nosotros estábamos allí como los pajarillos que están en el nido, esperando que viniera la madre. Faltando mi padre y 2 hermanos, por los 2 sorteros que había, Paco y José, que estaban aquí en la Saucea, eso, igual que nosotros nos fuimos para San José del Valle, ellos fueron para Málaga. Y Paco fue sargento en el ejército, en la zona roja, y lo cogieron en la toma de Teruel. Echaron 30 años y un día de cárcel. Nunca llevó luto, nunca llevó luto por el motivo que nunca se supo si mi padre era muerto o estaba vivo, que para ella, como se habían ido mucho a Francia por ahí, pues entonces ella pues dije, cualquier día se presenta por aquí, ¿comprendes? Porque tú sabes que muchos fueron huidos porque lo iban a matar, en fin, por lo que había. Porque a lo mejor se encontraba un compañero, mira que te están buscando, que eso lo estaba, según decía mi madre, que a los amigos, a los compañeros, pues mira que están buscando a fulano, que lo van a matar. ¿Y por qué lo van a matar? Ah, pues no se sabe. Claro, mi madre pensaba en eso también. Eso es lo que más me está doliendo, que yo no le haya nunca preguntado a mi madre cómo era mi padre, qué hacía, porque como no había mucha relación porque mi madre era buenísima y con nosotros estábamos, que vamos. Pero nunca se hablaba de eso, nada más que yo le decía, mamá, cuando mi padre y eso, qué pena, ¿no?, que esto, que lo otro. Entonces yo dejé la pena en un rinconcito y me fui a trabajar para criar a ustedes. Y entonces mi madre siempre tenía la esperanza, que es lo mismo que escribió Ambrosio y Tomás, el marido de mi tía, esperara que también que mi padre me apareciera por algún lado, ¿no comprenden? Que es lo que esperaba mi madre siempre tenía la conformidad esa. Que pareciera por algún lado. Cuando Franco dio la orden de que las viudas de guerra cobraban, pues tenían que firmar como muerte natural.
Entonces fueron a mi madre y le dijeron que firmara, como si su marido se hubiera muerto natural, y entonces mi madre dijo que no, que ella no firmaba. Su marido se lo habían matado y ella no firmaba, y entonces pues no percibió dinero ninguno. Yo venía un día y me dice un hijo del hombre ese que fue, me dice, ¿de dónde viene, Juan? Digo, vengo, mira, de echarle una peonada a Teodoro, vengo, que me ha pasado esto, le pedí la carreta para y le tengo que echar 3 peonadas, dice que le tiene que echar 3 peonadas, no le eche ni una más, que ese tiene tu carreta, ese tiene la carreta de tu padre, ese tiene la montura del caballo, ese tiene el trillo, ese tiene, y ese me lo dijo todo. A mi padre se lo quitaron todo, exclusivamente todo, cabra, vaca, cochino, oveja, pavo. Se vio una yegua y la cogió porque era suya, y también se la quitaron, no se la dejaron. No me quedó más que una burra, de todo lo que cogí, de todo lo que tenía mi padre, me quedó una burra y unas poquitas de cabra, y eso lo pudo recoger mi padre. Mi padre con 16 años se fue a la guerra, estuvo 3 años en un campo de concentración en Madrid, en Motril. Mi padre se escapa del campo de concentración, lo lleva, se va a casa de unos familiares a Solva. Los familiares que eran del régimen, cuando se enteran, él comete la debilidad de decirle que se ha escapado de esto, van a hablar con el cura y lo vuelven a devolver al campo de concentración. Mi padre tardó unos 25 años en ir a ver a sus familiares. Yo he ido en varias ocasiones, pero siempre sacamos el tema y termino por enfadarme y largarme, a pesar de mis 65 años. Cómo los familiares cogen a su sobrino y lo entregan a un campo de concentración. Además, yo pasé una depresión muy fuerte y tuve un sueño, y voy a contar el sueño porque ese sueño para mí me llegó muy hondo. Yo veo a mi hermana y le pregunto por mi abuela, digo, ¿y la abuela dónde está? Dice, ay, la abuela está muy malita, se está muriendo. Y yo allí a la cama me pongo al lado de mi abuela y mi abuela me dice, y yo le digo a mi abuela, abuela, yo me quiero morir contigo. Me dice, no, tú tienes que luchar, porque más que he sufrido yo, no vas a sufrir tú. Así que tienes que ser fuerte y echar para adelante. Y aquello salí de la depresión. Y esta depresión que tuve es a raíz de la historia que ha pasado en toda mi familia. Que eso se lo tengo que agradecer a Paquito. Yo no viví la guerra, pues yo nací en el año 48, pero viví las circunstancias, sobre todo por parte de mi padre, por parte de mi abuela, y por parte de mi madre, por parte de toda mi familia, ¿no? Yo es mi guerra, la guerra civil fue mi guerra, y yo soy de los que perdimos la guerra. Soy natural de Valencia y soy bisnieto del desaparecido Manuel Pérez Mena. Y bueno, estamos aquí porque en este verano, a raíz de un artículo de un periódico creo que era de Málaga, vimos que se estaban haciendo unas exhumaciones por esta zona y se habían encontrado los cuerpos de unos desaparecidos en la guerra civil. Y a partir de ahí empezamos a averiguar y empezamos a tener más datos de mi bisabuelo, de que era de esta zona y bueno, hasta que hemos llegado aquí y estamos viendo y informándonos de todo lo que fue
ese capítulo de la Guerra Civil. En este lugar más o menos, y como referencia el árbol que tenemos aquí a la izquierda, ahí siempre ha habido una cruz de hierro con unas letras puestas. Esa cruz probablemente serían los familiares los que la traerían y la pondrían, y cuando el temporal la quitaba volvían a ponerla siempre en el mismo sitio, como queriéndonos decir que en un futuro pues era un punto de referencia de lo que iba a ser la fosa que hemos estado trabajando en ella. En el 2011 realizamos una serie de prospecciones arqueológicas con detectores de metales en toda esta ladera, pero también en otras zonas, y aquí llegamos a localizar más de 60 evidencias balísticas, entre casquillos, tanto de arma larga, es decir, de fusil, como de arma corta, de pistola, también proyectiles, de las planteadas, que fueron un total de 5 catas. En 2 de ellas llegamos a localizar restos óseos correspondientes a víctimas de la Guerra Civil. Este año 2012 comenzamos el 2 de julio, es decir, que hemos localizado un total de 7 fosas por ahora, con un total de 28 cuerpos, y hemos excavado una mínima parte. Todavía nos quedaría, como podéis ver, una zona mayor de intervención. En la fosa 1, de los 10 cuerpos, los 10 eran varones. En todos aparecían signos de violencia, al menos impactos de balas en los cráneos, aparte de fracturas con minutas, es decir, fracturas con el hueso estallado, tanto en la zona de los fémur como en la zona de los húmeros. Es decir, los signos de violencia, aparte alambre asociado al cúbito y al radio, es decir, estuvieron amarrados, como también presumimos que pudieron estar en la fosa 3. Es decir, una serie de evidencias que nos delatan el grado de violencia con la que actuaron en este caso las tropas sublevadas o fascistas. Muchos compañeros, inclusive arqueólogos ya de formación, nunca habían estado en un tipo de intervención como esta. Representa, yo siempre lo digo, no es excavar una tumba romana o un enterramiento medieval. Esto implica mucho más. Pero en general, los esqueletos que he excavado en el pasado estuvieron en una tumba de verdad, no en un hueco en la tierra, todos tirados. Yo siempre digo que es la parte más difícil, pero también la más agradable. Para que se me entienda, es difícil porque los tienes aquí, ellos están viendo los restos y son momentos de dolor muchas veces, pero también es agradable para los que intervenimos, el equipo, porque muestra el reconocimiento, de apoyo siempre, de ánimo, de la palmada en la mano, y eso a nosotros nos reconforta, y a ellos creo que el ver el trabajo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hasta dónde estamos llegando también les reconforta. El día 26 de julio del 2012, la Asociación de Familiares y en su representación Andrés Rebolledo y yo como letrada que le asistí en ese momento registramos la denuncia del Marrufo con el objeto y la esperanza de que de una vez por todas se den elementos suficientes para que en el Estado español se abra una investigación. Estamos ante la huella de un tratamiento genocida. Yo el concepto de genocidio en este tipo de fosas pienso que se usa poco todavía, se usa poco, demasiado poco para lo que tenemos delante. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo en que estamos ante prácticas genocidas. Los delitos de los que estamos hablando son los delitos más graves y más horrendos que incumben a la comunidad internacional, porque estamos hablando de la paz, de la seguridad internacional y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La fosa número 3, los cuerpos están colocados de lado, colocados boca abajo, y al menos en 6 de los cuerpos están atados
con las manos a la espalda, o con las manos por delante, o con las manos al lado del cuerpo, claramente. O sea, la fosa 3 es peculiar en ese sentido. Hay disparos transversales que van de arriba a abajo, desde un parietal a otro parietal, desde la zona de la coronilla, incluso en este caso, como estáis viendo aquí el proyectil ha seguido una trayectoria así en este sentido, así, con salida por esta zona, una trayectoria oblicua. En el caso del Marrufo me ha llamado la atención básicamente la desaparición de un poblado al completo, ¿no? Un bombardeo de ciudad abierta a niños, a personas de manera indiscriminada, que ya en aquella época estaba prohibida por la ley de los usos y costumbres de la guerra terrestre. Por lo tanto, eso es algo que me ha dejado netamente impresionada, porque además yo de niña jugaba por esa zona entre las ruinas, y hoy de mayor entiendo la significación que esa ruina tiene. Entendemos que estos son crímenes que no prescriben, que son crímenes de lesa humanidad, y tenemos que dar los pasos a nivel internacional, puesto que este país no nos da cobertura, no nos ampara. Bueno, uno de los objetivos principales de nuestro trabajo, digamos, de alguna manera rescatar hasta donde se pueda, hasta donde nos digan los huesos, la identidad de las personas que están aquí. Aparte de la cuestión del sexo y edad, pues bueno, estudiamos todo tipo de caracteres en la morfología de los huesos. En particular, pues estamos atentos a cualquier rasgo que de alguna manera físicamente pudiera ser llamativo o pudiera ser indicativo, pues de la individualidad de una persona, y que esto pudiera ser útil a la identificación, ¿no? Se han tomado 2 muestras por individuo, la mayor parte son muestras dentarias, y luego unos 8 sujetos han tenido que ser muestras de tejido compacto femoral, del fémur. Estas muestras se llevan al laboratorio que va a procesar, va a buscar el colágeno para sacar el ADN, NBT News Biotechnic de Bollullo de la Imitación. Entonces el laboratorio procederá primero a tratamiento, limpieza de los restos, raspado, etcétera, y a ver si son viables o no son viables las muestras, y a cotejarlas con las muestras familiares de las que también dispone o dispondrá en corto plazo. Hombre, yo tengo esperanza de que me digan, pues mira, estos son los huesos de tu padre. Eso sí tengo, hombre, si tengo la suerte de que de los que hayan sacado le haya tocado de sacarlo. Y ahora yo lo que quiero es que saquen a mi padre para yo traérmelo aquí. Yo lo que quiero que lo saquen y lo traigan al cementerio de los Aceas, que aquí está enterrada su madre y hay enterrados 2 hermanos suyos también. La zarzuela comienza a despertar de un letargo de más de 76 años. Ese es el principal logro de este día. Eso ya no tiene revés ni marcha atrás. Estoy profundamente emocionado y orgulloso de estar entre estas 2 personas, Juana y Simón, fieles e incondicionales desde el principio de esta lucha,
representantes también de todos los familiares hoy presentes en este lugar de memoria. Sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí. Quiero hacer especial homenaje y reconocimiento a todos ellos por su tesón, constancia y sobre todo por la dignidad que han mantenido durante más de 7 décadas, sin olvidar a sus seres queridos que les fueron arrebatados, humillados, torturados y fusilados en este valle, por defender y creer en los valores de la República, la libertad y la democracia. Fue por ello que nos pusimos manos a la obra en este proyecto, de investigar lo ocurrido, de localizar las fosas, de sumar los cuerpos indignamente enterrados y de sacarlos del olvido para hoy, en este lugar de memoria, depositarlos dignamente. Este país está en deuda con las víctimas y no entendemos cómo puede haber víctimas de primera y segunda categoría. Tenemos el mismo derecho a la justicia y a la reparación. Nosotros seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación, no aceptando la ley de punto y final. Los crímenes aquí cometidos y en todo el país no pueden prescribir, son crímenes de lesa humanidad. Son 28 los cuerpos localizados en esta fase, 7 de ellos mujeres. Todos ellos con signos de violencia y tenemos constancia por testimonios e investigaciones que son muchos más los asesinados en este valle. Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para la localización de las demás fosas, aunque pensamos que esta labor es responsabilidad de las administraciones. Y es triste que tengamos que ser los familiares los que con nuestro esfuerzo lo hagamos. Estos 28 serán la representación y el símbolo para siempre de todos aquellos que todavía se encuentran arrojados indignamente en fosas comunes regadas en este valle. ¿Cómo reparar lo que hizo el franquismo en nuestra sociedad? ¿Cómo reparar lo que hizo el franquismo, los 60.000 muertos que todavía yacen en nuestras cunetas? ¿Cómo reparar los más de 50.000 personas que estaban incursas en la ley de responsabilidades políticas del 39? ¿Cómo reparar el 500.000 de personas, muchos de ellos mujeres y niños y ancianos, que huyeron a Francia? ¿Cómo reparar el exilio interior? ¿Cómo reparar la humillación perpetua? ¿Cómo reparar la persecución política y social y económica? ¿Cómo reparar todo lo que fue el sometimiento de un pueblo durante 40 años? Eso es irreparable, compañeras y compañeros. Eso es irreparable. Y también creo que es imperdonable. Eso de amnistiar a los asesinos y a los torturadores, igual que a Camacho, o igual que a Saborido, o igual que cualquier defensor de la libertad de aquella época, ¿no? Eso fue lo que en principio lo igualó a todo. Y a partir de ahí se ha creado una especie, yo diría que de equidistancia moral, ¿no? De equilibrio según el cual pues todos fueron igualmente, digamos, responsables, ¿no? Moralmente, pues lo mismo es un falangista que un partisano que luchó contra los nazis o que un guerrillero que luchó contra la dictadura franquista. Esa especie de equidistancia moral, esa especie de simetría ética y pública, yo quiero que hoy públicamente, en nombre de la Junta de Andalucía, desmontarla. No son iguales, nunca han sido iguales, ni moral, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista político. Todas las muertes son condenables, evidentemente. Todas las muertes dan tristeza, claro que sí. Pero las ideas por las que lucharon no son iguales y, por tanto, lo que representan moral y públicamente tampoco es igual. Los que tenemos aquí hoy asesinados son moralmente superiores que sus verdugos. Y ya es hora de que esto se diga y se diga alto y claro. Murió sin volver la cara y sin los ojos tapados, y en la pared de la celda y raya una carta sin pago. Y molinero, molinero, ay, ay, si te puedes acordar, dime cómo fue su carta, para yo poderla contar, que quiero escribir un libro y sobre la agua del mar. Y así dijo caballero, ay, y cuando lo iban a matar, y perdona los
que Dios los castigará.